Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. Reacciones de rechazo se escucharon hoy desde diversos sectores políticos en Colombia ante la nueva arremetida del grupo terrorista de las FARC. Voces oficialistas rechazaron que la población civil sea la que esté en este momento siendo afectada como consecuencia de estos actos criminales. Estos ataques a quien más perjudican es a la población más pobre del país. Ataques a la infraestructura son muy deplorables. Los señores de las FARC tienen mentalidad de burro y no lo puedo definir de otra manera, porque no es posible que un país donde todo el mundo está hablando de paz, donde todo el pueblo colombiano lo que está diciendo es: llegó la hora de terminar la violencia, de terminar la criminalidad, de terminar el terrorismo, estos señores lo que se les ocurre es afectar a esa población colombiana. Los colombianos ya no aguantan unos diálogos en La Habana con atentados terroristas permanentes en Colombia. Yo sí creo que al proceso de paz hay que ponerle plazos y hay que ponerles tiempo. Vamos a Medellín, Colombia, con el senador Mauricio Liscano. Él hace parte del partido de la U, partido oficialista, partido que hace parte de la Unidad Nacional. Senador Liscano, escuchamos que desde los sectores que apoyan el modelo de paz, la forma como lleva la negociación el presidente Santos, ya se están escuchando unas voces bastante fuertes. Usted que hace parte de la Unidad Nacional, ¿usted cree que el presidente va a escuchar estos pronunciamientos tan fuertes como el que escuchamos y le planteaba anteriormente que había dicho el presidente del Congreso y diferentes sectores que ya están pidiendo plazos? Lo decía el expresidente de la Cámara de Representantes, el representante Penagos, ponerle plazos a esta negociación. ¿El presidente escuchará estas voces? Pues lo primero que hay que decir es que este no es un Estado acorralado, este no es un Estado fallido, este es un Estado donde las fuerzas militares están en la ofensiva. Lo que pasa es que los actos terroristas, como por ejemplo cuidar todas las torres de Colombia, pues para este ejército, para cualquiera es imposible. Y digamos que volar una torre es muy fácil. Y lo importante es la ofensiva y la contraofensiva que tengan las fuerzas militares. Pero por supuesto, yo creo que el presidente, y hoy lo dijo, está claramente agotado en lo que está sucediendo y por supuesto ponerle plazos al proceso de paz es muy importante. De hecho, en el conversatorio que tuvo el partido de la U, donde estuvo el presidente y Felipe González, uno de los temas del expresidente Felipe González de España era ponerle plazos al proceso de paz. Yo creo que ya hay demasiadas voces, demasiados elementos objetivos para exigir a las FARC. Primero, que cesen las acciones terroristas. Segundo, que vuelvan nuevamente al cese unilateral del fuego, que muestren verdaderamente su voluntad de paz. Y por supuesto el presidente tiene que dar una maniobra, tiene que dar un timonazo al proceso de paz, y eso es ponerle plazos. Yo creo que los colombianos, por supuesto, estamos agotados y esto no puede ser una negociación indefinida. Y yo creo que ese es un clamor de la unidad nacional, de todos los colombianos, y yo estoy seguro que el presidente va a escuchar ese clamor de todos nosotros. Senadora Paloma Valencia, también en las últimas horas ha habido voces como la del Procurador General de Colombia, quien ha asegurado que la moral de la fuerza pública está minada y que a eso responde de alguna manera la falta de reacción ante este tipo de ataques. ¿Usted qué opina? Nosotros hemos venido diciendo desde el principio de esta negociación que no se podía tratar a la fuerza pública como si fuera una parte idéntica al ejército terrorista de las FARC. Es que eso iba a generar lo que está pasando hoy. Y es que las han igualado, las tratan como lo mismo, ofrecen soluciones iguales. Y entonces el ejército colombiano, que sabe que esa negociación está en marcha, se preguntará ¿para qué se meten en una campaña ofensiva si al final los que terminan en la cárcel son ellos, mientras los terroristas les van a dar impunidad? Entonces ahí hay unos temas muy de fondo, en términos que no se ha tratado la fuerza pública con la debida consideración y con el debido estímulo, porque es que las Fuerzas Armadas de Colombia no son las fuerzas de una dictadura, ni han sido al servicio de un régimen tiránico. Estas han sido las fuerzas de la democracia, que han estado defendiendo las libertades de la ciudadanía, las libertades del pueblo colombiano, y entonces por eso nos preocupaba tanto
que llevaran a militares activos a negociar a La Habana de igual a igual, que pusieran en la misma línea diciendo que son los dos ejércitos y que incluso hablaran de armisticios, porque eso iba a generar el resultado que tenemos hoy, que son que unas Fuerzas Armadas que no tienen una voluntad de combate porque no tiene posibilidad y ya les han dicho que están combatiendo delincuentes políticos, que estas son gente que son ideólogos, que el país los tiene que recibir es en la democracia y no en las cárceles, y entonces yo me pregunto si eso no desestimularía a cualquier miembro de una fuerza pública. Aquí ha habido unos errores estratégicos que le están costando a Colombia mucho y que ojalá el gobierno advierta oportunamente, porque lo hemos advertido desde el día 1. Este proceso que se permite cualquier cosa mientras se negocia, pues no tiene fórmula de salida, porque el tiempo va en contra del presidente. Él le apostó todo su prestigio político a este proceso. No tiene posibilidad de zafarse y las FARC pueden hacer lo que quieran porque saben que el gobierno no se puede parar de la mesa. Senador Lizcano, ¿cuál es su opinión? ¿Está minada la moral de la fuerza pública tal y como lo asegura el procurador? Eso es lo que yo llamo, digamos, populismo mediático, porque es tratar permanentemente de confundir a la opinión con cosas que no son ciertas. Mire, yo hago el CIDENAL, que es el curso de altos estudios de estrategia militar, donde todos los coroneles van a ascender a generales. Y he tenido la oportunidad de ir a casi todas las bases militares en nuestro país. Y yo le puedo decir, digamos, con prueba cierta, con mi propia experiencia, no con lo que me han contado ni lo que dice el procurador o lo que dicen en los medios de comunicación, que las fuerzas militares no se le ha bajado la moral, la gente sigue combatiendo, pero si hace más o menos 15 días o menos de un mes hubieron los bombardeos que se hicieron donde murieron una gran cantidad de guerrilleros, ¿cuántos guerrilleros se han seguido capturando? Las fuerzas militares siguen a la ofensiva y siguen combatiendo. Lo que pasa es que en medio de un conflicto, en medio de el combate, pues por supuesto hay acciones ofensivas de las fuerzas militares donde golpean fuertemente a las FARC y por supuesto el enemigo también con actos no de combate frente a frente con las fuerzas militares porque está obviamente muy diezmado, pero sí con actos terroristas, con volamiento de oleoductos o con volamiento de torres como lo que sucedió en el Caquetá, pues usualmente también está en el proceso del conflicto atacando a los colombianos infamemente, que es precisamente, insisto, si hoy se acabaran los diálogos de paz, por ejemplo, pongamos solo esa hipótesis en juicio de debate, entonces ya no van a volver a volar torres de energía o no van a volver a volar, pues obviamente ellos van a seguir haciendo acciones terroristas porque siguen siendo 7.000 o 6.000 hombres en armas que además que el esfuerzo de las fuerzas militares combatir el terrorismo es muy difícil. ¿Cuántos se murieron en España en el ETA, siendo un país? Porque el terrorismo es muy difícil de combatir y eso es una realidad. Entonces, el mensaje que nosotros queremos enviar es que aquí hay unas fuerzas militares vigorosas, que aquí no hay un Estado arrodillado, que eso no es cierto, que aquí hay un gobierno que no le está haciendo concesiones, por lo menos militares, a las FARC. No hubo despeje en Colombia. No está hoy parando las fuerzas militares. No aceptó el cese bilateral al fuego. Es decir, eso no es cierto. Por supuesto, hay dificultades y eso es lo que se tiene que resolver, no solo en La Habana, sino con las fuerzas militares aquí que tienen que estar permanentemente a la ofensiva. Senador Mauricio Lizcano, del Partido de la U, le agradezco que haya estado con nosotros. El tiempo se nos agota. El debate está muy interesante porque realmente son las dos posiciones que hay en el país frente a la forma como avanza esta negociación, pero al mismo tiempo lo que está sucediendo aquí en Colombia, en donde actos terroristas de alguna manera minan esa confianza en ese modelo de paz que negocia el presidente Santos. Senador Lizcano, muchas gracias por habernos acompañado. A usted, Jefferson, y a Paloma un saludo a todos los televidentes. Senadora Paloma Valencia, senadora del Partido Centro Democrático, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Jefferson, por la invitación. Un saludo al senador Lizcano y a toda la teleaudiencia que nos acompañó. A todos nuestros televidentes, yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, ahí está apareciendo la página, a que nos escriban en Twitter, @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, La Noche, NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.